Imagina, por un instante, la escena más repetida en la historia de la humanidad. Una joven virgen llamada María recibe la visita de un ángel. El ángel le anuncia que dará a luz al Hijo de Dios y que lo hará sin conocer varón. José, un humilde carpintero, acepta cuidar de ella, aunque el hijo que espera no sea suyo. Así lo aprendimos en catecismos, misas y sermones. Así lo repite la tradición. Jesús, Hijo único de Dios, nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Qué pasaría si detrás de esa historia, tan perfecta y milagrosa, hubiera un secreto encubierto? Un secreto que, de saberse, habría derrumbado la fe entera. Hay quienes, como el conferencista José Luis Parise, se atreven a sugerir algo impensado, que el verdadero padre de Jesús no fue José, ni siquiera Dios, sino Gabriel. Sí, Gabriel, aquel que aparece en las Escrituras como ángel mensajero, pero que, según lecturas esotéricas y textos ocultos, no era un ángel en el sentido espiritual, sino un Elohim, un ser físico, un rebelde dentro del pueblo, cuya relación con María jamás podría haber sido aceptada públicamente. Y entonces, la historia cambió. Un hombre incómodo se convirtió en un ángel. Un hijo humano se transformó en hijo de Dios. Y la fe, desde entonces, se cimentó sobre un misterio cuidadosamente disfrazado. Pensemos en Gabriel. Su nombre significa la fuerza de Dios. En la Biblia aparece como quien anuncia lo imposible. A Zacarías, el nacimiento de Juan el Bautista. A María, la concepción de Jesús. Pero en hebreo, la palabra malaj, que se traduce como ángel, no significa espíritu. Significa mensajero. Un mensajero puede ser humano, físico, real, no necesariamente una entidad etérea con alas. Entonces, la pregunta incómoda surge: ¿era Gabriel un espíritu del cielo? ¿O un hombre de carne y hueso? ¿Un rebelde? ¿Un Elohim, disfrazado de ángel para encubrir lo que en realidad ocurrió? Si esto fuera cierto, Jesús no habría sido hijo de Dios, ni fruto de un milagro. Habría sido hijo de Gabriel, oculto bajo el velo de lo divino. Y María, aquella joven descendiente del linaje de David, habría sido parte de un plan o de un escándalo. Porque aquí aparece otro punto clave: la descendencia de María. Según la tradición, María pertenecía al linaje de David. El Mesías, según las profecías judías, debía ser descendiente de David para cumplir su rol como futuro rey. Si se admitía que el padre de Jesús era un hombre ajeno, un rebelde como Gabriel, esa profecía se derrumbaba. La esperanza del Mesías se convertía en blasfemia. ¿Qué hacer entonces? El mito se volvió necesario. Se construyó la idea de una concepción virginal, pura, milagrosa. Se transformó a Gabriel en ángel y a un niño humano en el Hijo de Dios. Pero los rastros de este encubrimiento quedaron. En los evangelios gnósticos hallados en Nag Hammadi, textos que la Iglesia prohibió y persiguió, aparecen versiones distintas de Jesús. El Evangelio de Felipe insinúa que el nacimiento virginal es un símbolo. El Evangelio de Tomás presenta a Jesús como un maestro iluminado, no como un hijo divino. La teóloga Elaine Pagels señala que estos textos fueron borrados porque mostraban a un Jesús demasiado humano, demasiado ligado a linajes reales, y quizás a un padre incómodo. Lo mismo sugiere el historiador Antonio Piñero, experto en cristianismo primitivo. Los evangelios canónicos fueron construidos, editados, filtrados. La versión que sobrevivió
fue la que servía a la iglesia. Las demás, las que mostraban fisuras, fueron tachadas de herejía. Y mientras tanto, el patrón del Hijo de Dios se repetía en todo el mundo. Horus, Mitra, Krishna, Dionisio, incluso Quetzalcóatl en Mesoamérica, todos concebidos de manera milagrosa, todos perseguidos, todos figuras mesiánicas. ¿Jesús fue único o fue el último heredero de una historia universal, adaptada para su tiempo y su pueblo? Pero volvamos a Gabriel. En las lecturas ocultas, Gabriel no era un ángel, era un Elohim, un enviado, un rebelde dentro del pueblo. José Luis Parise lo describe como un miembro incómodo, cuya relación con María no podía aceptarse. Un hombre vinculado a corrientes místicas, quizás con los esenios, quizás con grupos considerados peligrosos. Si se admitía que él fue el Padre, Jesús habría nacido marcado por la vergüenza. No habría sido Mesías, sino hijo de un rebelde. Por eso, el relato cambió. Gabriel fue transformado en ángel. El escándalo se convirtió en milagro. Y el niño se convirtió en el Hijo de Dios. Pero preguntémonos, ¿era esto realmente un milagro? ¿O una estrategia? ¿Una obra divina? ¿O un encubrimiento político y cultural? Porque en el judaísmo del siglo I, el linaje era clave. El Mesías debía venir de David. Si el padre de Jesús era otro, todo el plan se caía. El pueblo jamás lo habría aceptado. Entonces, el mito se volvió necesario para salvar la esperanza. ¿Fue Jesús hijo de José? Number. ¿Fue hijo de Dios? Quizás no. Fue hijo de Gabriel, disfrazado como ángel. Esa es la teoría prohibida. Una teoría que, de confirmarse, haría tambalear toda la fe cristiana. Imagina las consecuencias. Si Jesús fue hijo de un Elohim, un hombre oculto como ángel, si fue producto de un linaje oculto, si el nacimiento virginal fue una máscara cultural para proteger el mito, entonces, el cristianismo no nace de un milagro, sino de un secreto que se disfrazó de divinidad, un secreto que construyó una fe, un secreto que, quizás, aún hoy, permanece enterrado bajo capas de dogmas y silencios. La pregunta queda en el aire, incómoda, perturbadora. ¿Quién fue realmente el padre de Jesús? ¿José, el carpintero? ¿Dios, creador de los cielos y la tierra? ¿O Gabriel, el Elohim rebelde, oculto bajo el título de ángel? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Tal vez la verdad se perdió entre los evangelios quemados, los textos prohibidos, los silencios de la historia. Pero el simple hecho de preguntarlo ya cambia todo, porque si la fe nació de un secreto, entonces la historia que nos contaron no es la historia completa. Esto fue La Teoría Perdida. Suscríbete, comparte, comenta. ¿Fue Jesús hijo de Dios o de Gabriel, el Elohim oculto? Porque lo que no está en los libros también puede cambiar nuestra historia.